Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Te habla Manuel Laureano, el Handyman, y acompañándote hoy, siendo ya martes. Óigame, siempre tenemos este espacio en donde pues hablamos de temas interesantes y no solamente pues por hablarlo, sino por buscar alguna alternativa, solución, herramienta que nos ayude a sobrellevar, ¿verdad?, situaciones que estamos pasando. Y para eso con nosotros Eddie Soltén, psicólogo, que mire, desde la semana pasada estamos con un tema interesante que tiene que ver con algo de unas cassettes y unos recuerdos y unas cositas ahí. Eddie, saludos, bendiciones. Manuel, saludos, muchas bendiciones del Señor, saludos a todos los que nos escuchan a través de la radio. Muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente y vamos a ver, ¿verdad?, de qué se trata ese cassette. Así es, ahí hacíamos la semana pasada el recuerdo de que para las nuevas generaciones lo que era una cassette, ¿verdad?, ese aparatito rectangular pequeño que tenía una cinta por dentro en donde tú escuchabas música y grababas también en ese dispositivo, ¿verdad? Y hacíamos alusión a eso y recordando de pues que este tema habla de eso, de que son cosas que nos mantienen en el sentido de culpa. Danos un resumen de lo que estuvimos hablando, Eddie. Claro que sí, Manuel. Mira, Manuel, el tema de la semana pasada apaga el cassette de la culpa mental, que ahí a veces, ¿verdad?, inconscientemente y a veces hasta conscientemente nos damos cuenta que le damos una y otra vez, seguimos dándole play a esos pensamientos que nos mantienen amarrados en culpa, lastimándonos a nosotros mismos por eventos que han ocurrido, que en algunos casos son eventos que autoinfligidos, son conductas que hemos autoinfligido, ¿verdad?, y hemos cometido algunos pecados, alguna conducta inapropiada, pero en otros casos, y se da mucho, son pensamientos que están ahí, productos de conductas o de situaciones que no están en nuestro control, que ocurrieron en el pasado o que están ocurriendo en el presente, que salen fuera del control. Y definimos la culpa como un remordimiento o una actitud, un sentimiento de remordimiento profundo por un evento pasado, por algo que ocurrió, que puede que la persona haya cometido el acto, como dijimos, o puede que sea algo, ¿verdad?, más que la persona piense que o se siente culpable porque ¿verdad?, unas creencias que se le han impuesto a la persona a través de su estilo de vida, de su crianza. Alguien le dijo que eso que estaba mal o que era inadecuado, y la persona pues vivió pensando o se sigue creyendo el cuento de que esa culpa le corresponde a esa persona particularmente, o si yo hago, no hago, dejo de hacer o hago tal cosa, eso me va a generar una culpa. La semana pasada leímos varios, como yo le llamo snapshots o unas fotografías. Quiero leer una de ellas para que la gente que nos sintoniza por primera vez hoy y no estuvieron la semana pasada puedan más o menos tener un ejemplo de algún caso. Por ejemplo, cuando Juan tenía 9 años, le dijeron que cuando saliera de la escuela fuera directo a su casa para ver a su tía abuela, que vivía con ellos. Un amigo le pidió que fuera con él a jugar al fútbol en el parque, y pensó que su tía abuela no le iba a pasar nada si él se tardaba un poco más de tiempo. Cuando llegó una hora más tarde, vio una ambulancia frente a la puerta delantera de la casa. La tía Muriel había sufrido un ataque al corazón, falleció aquel mismo día, y Juan acarrió la culpabilidad por todo el resto de su vida. Y eventos como este son situaciones que pueden ocurrir de día a día. El otro ejemplo que habíamos dado era el ejemplo de un matrimonio. Lidia ha vivido toda su vida cerca de su casa con sus padres. Un nuevo empleo para su esposo los tiene que llevar a mudarse y ahora se siente culpable porque no puede estar cerca de sus padres para apoyarles. Y eso genera un sentimiento de culpa que ella sigue arrastrando y no puede soltar esa culpa que siente porque ya no va a estar presente para sus padres, para poder apoyarles o cuidarles o velar por ellos. Y situaciones como esta, Manuel, son situaciones de día a día que no estamos exentos de que ocurran, y que muy probablemente estamos viviendo ejemplos similares a estos en los que puede darse esa dinámica. Hablaba yo recientemente con una persona que luchaba con la culpa por mudarse de iglesia, porque toda su vida había estado en una misma iglesia con su familia y ahora se había mudado para otra congregación y no podía despegar la lucha por la culpa que sentía por estar en otro lugar, por estar en otro, ¿verdad?, haberse mudado y haber dejado a su familia en el otro lugar.
y esa culpa no lo dejaba sentirse pleno, ni feliz, ni sentir que estaba en el lugar correcto, aun cuando las circunstancias que lo llevaron a moverse eran muy válidas y tenían mucho peso para poder hacerlo. Y tenemos muchas personas, Manuel, que viven cargando culpas por situaciones generalmente que no están en su control. Y si usted se siente culpable, si usted ¿verdad? Se siente culpable, pero usted identifica eventos que realmente ameriten, como un pecado, una conducta inapropiada, un acto que usted sabe que infringe una ley moral, ¿verdad? Es válido entonces ese sentirse culpable, porque la culpa nos va a llevar entonces al arrepentimiento y a que podamos dar los pasos que tenemos que dar. Pero si usted evalúa su vida y se da cuenta que lo que le está agobiando con culpa no tiene que ver nada con un pecado, no tiene que ver con una ley moral que usted haya roto, y es más bien algo que ocurrió, lo cual usted se sigue culpando, pero cuando usted lo evalúa, sale fuera de su control, es posible que usted esté sufriendo una falsa culpa. Sí, y por poner un ejemplo, vamos a poner algo quizás un poquito más drástico. Aquí en Puerto Rico pasamos hace un tiempito lo del huracán y pasamos también lo de los terremotos. Entonces, que usted se sienta culpable, por ejemplo, de que hubo una pérdida de una casa porque hubo un terremoto y usted siente culpa porque se perdió esa casa. Es algo que usted no tiene ningún tipo de injerencia, ¿no? De ningún tipo de manera de usted trabajar con algo de esa manera, de ese ámbito, ¿no? Que ocurre, que usted se culpa por algo que usted no tiene control, que usted no puede hacer nada. Y vivimos toda una vida, ¿verdad?, lamentándonos y pasando problemas por ese tipo de situación. A eso es lo que tú te puedes referir, ¿verdad, Eddie? Cuando dices una falsa culpa, algo que no nos puede pertenecer. Sí, definitivo, y gracias por traerlo, porque quería definir la falsa culpa para beneficios de quienes nos escuchan. La falsa culpa, y la voy a leer así textualmente, es aquella que nos atribuimos debido al remordimiento por actos pasados. Es una incapacidad de vivir a la altura de nuestras expectativas o las de otras personas, o incluso a causas que no nos son conocidas o desconocemos al momento. Y qué interesante que no poder vivir a las expectativas de nosotros o las expectativas de otras personas. Y eso es importante, porque esa falsa culpa generalmente es heredada, porque alguien nos dijo que eso estaba mal, que mudarme de iglesia estaba mal. Entonces, que era pecado. Es pecado. Mortal. Entonces nos cuentan la oveja que se la pasa saltando de redil en redil y no está en un lugar. Entonces, no, yo no me atrevo a hacerlo. Pero entonces, y no con esto, ¿verdad? Yo quiero ser responsable, no con esto hablo de que ¿verdad?, alentar a las personas a que tienen que mudarse de iglesias, no es ese el asunto. Es el hecho de que si usted, por unas razones muy válidas, luego de dialogar con su pastor o ¿verdad?, haya evaluado la situación porque así lo ameritaba, tuvo que dar un paso como ese. Claro, que salga con el permiso del pastor, de la iglesia, de Dios, sobre todas las cosas, para hacer ese paso, pues claro, creo que es entendible, pero ahora no estamos, como bien dices, diciendo ahora, si a usted no le gustó que dijeran algo y se incomodó, pues me voy para otra, o me voy para otra. No, eso no es así. No, exacto, eso no es lo que estamos queriendo decir, así que no nos vaya a citar por allá diciendo, mira, dijeron allá que me mudara de iglesia. No, para nada. Pero hay personas que, ¿verdad?, como el ejemplo que te conté, que han tenido experiencias como esta, pero tiene que ver más con lo que le han dicho o cómo en su contexto familiar o en su crianza fueron desarrollados o fueron creciendo, donde se les inculcaban o se les hablaban de unas ciertas formas o se les decían unas cosas que lo que hacía es imponer una culpa que no era meritoria, y hacía sentir a la persona culpable por hacer cosas o por actuar de alguna forma cuando no estaba en el control de la persona ni era un evento generalmente que debería haber generado esa culpa. Yo quisiera, Manuel, compartir cosas prácticas que podemos hacer para atender esto. Muy bien. ¿Cómo podemos manejar la culpa? Número uno, tenemos que prestar atención a qué estamos sintiendo y cuándo si verdaderamente estamos lidiando con una culpa. ¿Qué estamos experimentando? ¿Qué pensamientos estamos teniendo? Hay que tome una libreta, tome un journal y evalúese. Identifique esos pensamientos, esos sentimientos que le están viniendo.
y trate de ver si es una culpa real o es una culpa, una falsa culpa. Es un evento pecaminoso, es una situación que yo hice que me llevó es un evento de infringir una ley moral, ¿por qué me siento culpable? O puede que haya algo más allá que no tenga que ver con una conducta pecaminosa y más con algo que yo siento que he infringido o que ocurrió y yo, aunque me di cuenta de que no sale de mi control. Identifique qué está sintiendo, de dónde viene esto. Número 2, trate de ver cuál es el origen del evento. Y hablábamos un poquito sobre esa falsa culpa que tiene que ver más con un evento donde no está en nuestro control. Los sentimientos de culpa, ¿de dónde vienen? Se deben a un pecado, es algo que escapa de su control. Y yo quiero leer aquí un pequeño consejo. Si a las personas se les ha hecho difícil, si a las personas se les ha hecho sentir siempre que no pueden hacer nada bien, o las han culpado por cosas que escapan de su control, es muy probable que hayan trasladado esos sentimientos de culpa a su vida adulta. Y ¿verdad? Si hemos tenido experiencias donde otras personas nos han hecho sentir culpables, nos han impuesto unas cargas, unas responsabilidades que no estaban en nuestro control, es probable que estemos cargando una culpa, una falsa culpa que no nos corresponde. Trate de ver de dónde viene esto. Oye, Eddie, ¿cuál es el origen? Aprovechando que dices eso, te pregunto, mucha gente también, no sé si esto puede ayudar o es parte de las cosas que tenemos que hacer cuando sentimos algún cierto tipo de culpa por cosas, ¿verdad? Como bien estamos hablando del pasado y seguimos con ese cassette, pues entonces echarle siempre la culpa a alguien, descargarlo con otra persona, fue este suceso, fue tal día, fue tal cosa específico que me hizo ser como yo soy, y por eso es que yo siento esta culpa, o eso también tiene algo que ver. Definitivo, tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo también interpretamos la experiencia, esa interpretación de por qué es que yo me siento culpable, y entonces ahí ¿verdad? Necesitamos entrar en un proceso de perdón también, de poder soltar ese evento, esa persona, esa situación. Es parte de todo el proceso de manejar la culpa, como yo también suelto al ofensor, suelto ¿verdad? Ese evento que ha ocurrido, y hablábamos hace 2 martes atrás, hablábamos de la amargura, y hablábamos, ¿verdad? de ese perdón que es necesario para soltar esa amargura, porque es probable que una persona, como el ejemplo que me das, esté luchando con amargura por algo que ocurrió, por esa persona, lo que hizo esa persona que me hizo sentir culpable, cómo, ¿verdad? Interpreté la experiencia y entonces a causa de esto es que estoy así. Entonces es probable que haya un episodio de amargura que no permitan que la persona se sienta bien, se sienta pleno, y entonces necesitamos identificar eso. Si usted identifica algo como eso, tiene que trabajar el perdón, comenzar a trabajar ese proceso de perdón y soltar. Y hay gente que ha sido, ¿verdad? Y este quizás es un punto más delicado, ha sido víctima de otra persona y con todo eso se siente en culpa o se echa la culpa de haber sido víctima de otro caso, ¿no? Definitivo, Manuel, eso es algo que ocurre de muchos casos de personas que se sienten culpables por conductas o actos de otras personas, y aun cuando ellos saben que o pueden de alguna forma razonar que no fueron ellos quienes causaron el evento, que incluso pudieron haber sido víctimas de eso. Exacto, aunque fueron víctimas, pueden culparse porque por haber estado donde estuve, por eso, ¿quién me mandó a ir para allá? Fue mi culpa. Entonces, es un campo bien amplio y hay muchos temas ahí que podemos dialogar, profundos y bien sensibles, sí. Que definitivamente van a meritar que la persona pueda aprender a perdonarse, a soltar al ofensor y también soltarse a sí mismo, ¿verdad? Soltar esa culpa o ese sentimiento de necesitar autoflagelarse para sentirse bien. Es importante que podamos soltar al ofensor y soltarnos a nosotros en ese perdón. Muy bien. Sí. Otra cosa que podemos hacer, Manuel, es tratar de identificar esa culpa auténtica, tal y como la habíamos
identificamos la falsa culpa, pero también identifiquemos la culpa auténtica. ¿Qué me corresponde a mí? Hay algo que es responsabilidad mía, fue algo que yo realmente hice, y en ese caso, ¿qué voy a hacer para atenderlo? ¿Cómo voy a resolver esto ante Dios? ¿Verdad? Pidiendo perdón, haciendo unas enmiendas para no volver a cometer la misma conducta, haciendo los cambios que meriten para yo solucionar el asunto, para no volver a estar en la posición en donde tenga que sentirme culpable nuevamente por mis conductas, y también enmendar el error con la persona a quien hayamos lastimado o ofendido. Eso va a ser posible que tengamos que restituir alguna situación, alguna relación, o hacer alguna restitución por la ofensa o por la falta que ha ocurrido, que ha llevado, ¿verdad?, ese sentimiento de culpa por haber lastimado, agredido a otra persona, ya sea verbal, emocional, físicamente. Necesitamos hacer enmiendas, asumir la responsabilidad y de la misma forma asumir las consecuencias de nuestros actos. Porque, ¿verdad? Hablábamos la vez pasada que el perdón no exime a la persona de tener que atravesar por las consecuencias de sus actos. Sí. Y hay momentos en que las consecuencias son necesarias para que las personas despierten, abran sus ojos y realmente tengan un cambio real. Si la persona sigue haciendo lo mismo, pero nunca tiene unas consecuencias, probablemente nunca cambia. Pero las consecuencias llevan a la persona a darse cuenta que lo que ha hecho está equivocado y necesita hacer unas enmiendas en su vida. Y yo te hablo yo como terapista en temas de adicción sexual, veo constantemente casos de personas que siguen, ¿verdad?, jugando con sus conductas sexuales no deseadas, con adicciones, con conductas pornográficas, con diferentes conductas, y mientras todo sigue en secreto y oculto, siguen en la misma, cayendo, pidiendo perdón a Dios, no lo vuelvo a hacer, vuelven a lo mismo. Pero cuando su pareja descubre lo que está ocurriendo, cuando quedan al descubierto, cuando hay unas consecuencias a raíz de sus actos, porque sus esposas se dan cuenta de lo que pasa y no quieren continuar la relación, o le ponen un ultimátum, tienes que cambiar, o si no, eso se tiene que acabar. Cuando se enfrentan a sus consecuencias, abren sus ojos y se dan cuenta de lo que ha estado ocurriendo y comienzan los cambios verdaderos. Y a veces necesitamos enfrentar consecuencias para que hayan cambios verdaderos. Así que si usted identifica una culpa real, tiene que atenderla ante Dios y debería atenderla junto a las personas que han sido afectadas a raíz de la conducta, para que haya una restitución y comencemos un verdadero proceso de restauración. Wow, esto es un tema que puede picar para muchas cosas, y muchas son muy sensibles, ¿verdad? Pero identificar primero qué es real y qué no, me parece que es algo básico, y que mucha gente a veces evita esto, y por eso es que se mantiene en este tipo de conducta, de esta repetición. Eddie, pero nos quedan apenas unos minutitos para la gente que está quizá ahora mismo en sintonía. ¿Qué otro consejo, otro detalle se le puede dar para cuando estamos y ya por lo menos reconocemos, ¿verdad?, que estamos siendo víctimas de esto? Claro, finalmente siga avanzando. Hay una frase que a mí me gusta decirle mucho a los pacientes: progreso, no perfección, sigue avanzando.